Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal. Suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por favor, si son tan amables, visiten mi página Maestros Paquito Nali, compartan mis videos y suscríbanse a este canal de YouTube. También tenemos una página que se llama Maestros Paquito Nali. Ahí van a encontrar estrategias de enseñanza, aprendizaje, desde educación inicial hasta la universidad. Trabajamos con los niños y con los jóvenes elementos de la naturaleza, reciclado y todo lo que hay en su mundo inmediato. Vamos a ver la conceptualización y componentes de la emoción. Las experiencias más significativas y profundas de la vida están saturadas de emociones. Todos los recuerdos que atesoramos conllevan a emociones importantes, gracias a las cuales las experiencias permanecen en nuestra memoria. La emoción está formada por tres elementos: cognitivo, mental, fisiológico, corporal y cultural. Es decir, la emoción es el resultado de la unión de la experiencia subjetiva consciente, pensamiento, interpretación de los eventos, una excitación física, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, llanto, risa y la influencia cultural de un lenguaje corporal. Algunas preguntas que nos hacemos: ¿de dónde vienen las emociones? ¿Por qué las sentimos? ¿De qué están formadas? Las emociones son la respuesta adaptativa de nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos a un reto. Las emociones focalizan nuestra atención y energía en nuestra acción. El ritmo cardíaco se acelera, nuestros sentidos se alertan y hay cambios en nuestra mente y cuerpo como consecuencia de lo que está pasando. Las emociones son una mezcla de activación fisiológica, experiencia consciente que influye pensamientos y sentimientos de la conducta humana. El papel directivo de la emoción lo vemos en el impulso hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas, o bien por alejarnos de otras. Las emociones son un depósito de influencias innatas y aprendidas, y de ahí que haya variación en los individuos en las vivencias personales de ellos. Los procesos emocionales están ligados al cuerpo mediante complejas conexiones. Las bases biológicas de las emociones son múltiples. Involucran muchas áreas del cerebro, muchos sistemas de neurotransmisores, parte del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Los investigadores han estudiado tres aspectos biológicos de la emoción: el sistema nervioso autónomo, las regiones del cerebro y el sistema endocrino. El sistema nervioso autónomo. Las emociones se acompañan siempre de una excitación física, a veces tan obvia como sentir mariposas en el estómago, y en otros casos ni siquiera tenemos conciencia. La mayor parte de la excitación fisiológica ocurre por la actividad del sistema nervioso autónomo, que regula la actividad de las glándulas, los músculos suaves y los vasos sanguíneos. Estas actividades están moduladas por la liberación de hormonas adrenales que se dispersan en el cuerpo de las personas. Los cambios hormonales juegan un papel crucial en la respuesta de las emociones. Las respuestas autónomas que acompañan a las emociones se controlan en el cerebro. El cerebro amígdala. Hay estudios recientes que han llevado a pensar que la amígdala desempeña un papel importante en las emociones. Joseph Doluth ha hecho muchos estudios. Son condicionamiento clásico del miedo y las respuestas de los animales. Ha demostrado que si la amígdala de un animal es destruida, el animal es incapaz de aprender la respuesta condicionada del miedo. Los estudios de la imagenología en seres humanos indican que la amígdala se activa cuando las personas reciben estímulos emocionales. De acuerdo con este investigador, en la amígdala está el centro
complejo del circuito neuronal que procesa la emoción. Deleuze piensa que cuando llegan los estímulos, señales sensoriales y al tálamo, este los desvía una información y se dirige hacia la amígdala y otra hacia la corteza. La información que dirige hacia la amígdala es procesada rápidamente y se encuentra frente a una amenaza, que es el miedo. Inmediatamente genera actividad hipotálamo, a su vez activa el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Todo este procesamiento de información ocurre tan rápidamente que las emociones se disparan, incluso antes que nos demos tiempo al cerebro de pensar. Es decir, no da tiempo de pensar al cerebro. Interpretar las señales recibidas, la información se dirige hacia la corteza y se procesa más lentamente. Deleuze piensa que la respuesta rápida frente al miedo es el resultado evolutivo de un sistema de emergencia que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. La amígdala es la responsable de evaluar la información sensorial que recibimos y determinar rápidamente su importancia emocional y tomar la decisión de acercarse o alejarse de las personas en una situación determinada. La corteza prefrontal. Casi todas las emociones motivan algún tipo de respuesta. Le sonríes a un compañero cuando te da gusto verle, atacas a alguien si te hace enojar, te alejas de una escena que te molesta o corres de una situación que te da miedo. Las regiones prefrontales del cerebro son responsables de estos impulsos y también de regular las emociones. Se ha visto que personas que han sufrido daño en el lugar que se conectan los lóbulos frontales con la amígdala pierden la capacidad de dejar de sentir miedo incluso cuando ya no es necesario sentirlo. Esto les puede llevar a sentirse ansiosos en todo tiempo y a tener pensamientos obsesivos de peligro, lo que se les dificulta regular sus emociones cuando se encuentran en contacto con los demás. Cuando la amígdala y la corteza prefrontal dan señales de alarma, se liberan hormonas cuando te sientes estresado o muy emocionado. Alienta tus glándulas adrenales y libera las epinefrina y la norepinefrina. Ambas hormonas producen un estado de alerta, las pupilas se dilatan, el corazón late más rápido, la respiración se acelera, el azúcar de la sangre se eleva, estamos listos para actuar. La epinefrina es una de las que nos da energía y la sensación de la emoción y que pierdes el control. Y en cierto sentido, si lo pierdes, pero recuerda que tu mente puede hacer que te detengas y te pongas a pensar. Si no sabes cómo hacer nada, tienes que pensar para poder respirar y poder actuar, para ver lo que tienes que hacer. La emoción es una experiencia personal subjetiva. Para estudiar los componentes mentales de la emoción, los psicólogos han usado un instrumento, la entrevista, pues las emociones son potencialmente sentimientos internos que a veces parecen tener vida propia. Las emociones nos suceden
y pocas veces podemos controlarlas. Además, depende de la personalidad de cada persona, es decir, de cada individuo. Hay personas que al hablar en público sienten que la voz les tiembla, su corazón late más rápido y les dan ganas de llorar, mientras que para otros es una tarea relativamente fácil pararse frente a una audiencia o exponer un tema. La experiencia consciente se evalúa y puede ser placentera o displacentera o ambivalente. Como las emociones tienen que ver con la personalidad, depende del significado individual que se otorguen en los eventos que nos ocurren en la vida diaria, se convierten en pensamientos que interpretamos, explicamos y damos sentido a partir de nuestra experiencia. El pensamiento y la emoción no pueden ir separados. Uno afecta al otro. Hay emociones que incluso dependen por completo del desarrollo cognitivo, como por ejemplo la vergüenza y la culpa. Estas son emociones que emergen hasta que hay conciencia del selfie y la percepción que te has comportado mal y que has decepcionado a alguien, es decir, conciencia de que hay otro o una persona distinta fuera de uno. Esto puede parecer muy sencillo, pero es uno de los procesos internos muy complejo, pues cuando el niño nace y su madre son uno, es un desarrollo cognitivo y emocional que se van separando y convirtiendo en dos personas distintas a medida que pasa el tiempo. Al igual que nuestros pensamientos, nuestras emociones cambian constantemente cuando estamos con otras personas. La terapia cognitiva se vale de este argumento para intentar reevaluar la percepción del paciente cuando está experimentando una emoción displacentera y así llevarlo a un cambio de emoción, cambiar el pensamiento para cambiar su emoción. La terapia psicoanalítica piensa que bajo la expresión de la emoción se encuentran contenidos inconscientes que tienen que ser revelados para que sean comprendida la emoción displacentera y ocurra el cambio. Habrá que buscar respuestas en el inconsciente a las preguntas: ¿de dónde salen estos pensamientos y estas emociones? ¿Cómo se originaron? ¿Qué experiencia infantil se vincula con dicha emoción? Las personas nacen con alguna emoción primaria, aunque los psicólogos difieren al nombrar la lista. Por lo general incluyen el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría, la sorpresa, el asco y el desprecio. Estas emociones tienen patrones fisiológicos distintos que se acompañan de expresiones faciales y perceptuales y que las evocan para generar una misma en todo el mundo. En cualquier lugar del mundo, la tristeza es consecuencia de una pérdida. El miedo sobreviene tras la amenaza y el daño del cuerpo sobre el enojo es el efecto de la injusticia o el insulto, etc. Y en todas partes, una sonrisa tiene el mismo significado. Bueno, pues es todo lo que les traía por este video. Muchas bendiciones del cielo, les mando un abrazo a la distancia y por favor suscríbanse a mi canal, denle manita arriba a mi video, compartan mis videos. ¿Qué creen? Ahora en México, bueno, sí, creo que ayer llovió, porque acuérdense que yo vivo en la zona norte, rumbo al Distrito Federal. Ahora es la Ciudad de México. No ha llovido un aguacero muy fuerte, pero aquí donde yo vivo no ha llovido. Bueno, pues les mando un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga, y si Dios me lo permite nos vemos a la próxima. Bendiciones del cielo, adiós, hasta luego.